Recibiremos al señor Julio Valls Gen, gerente general de Contacto Corredores de Seguros. Él es administrador de empresas y administrador de riesgos, cuenta con más de 30 años en el ámbito asegurador. Por favor, lo recibimos con un cálido aplauso. Buenas tardes. La estrategia moderna de administración de riesgos ha evolucionado en los últimos años. Hoy en día tenemos un nuevo enfoque. Tenemos la tradicional forma de ver los riesgos puros, que los vemos en el cuadrante izquierdo de arriba, donde tenemos dos colores. El gris, donde tenemos los riesgos internos que afectan a la compañía. Tenemos los riesgos como incendio, explosión, robo, deshonestidad, responsabilidad civil, rotura de maquinaria, etc. En el cuadrante celeste podemos ver los riesgos externos, que hoy en día se han convertido tal vez en los riesgos más azarosos y los que más han descontrolado su accionar, y son los riesgos de la naturaleza principalmente. Tenemos el terremoto. Sabemos lo que ha pasado con los terremotos recientes. Sabemos que ya no hay terremotos de 6 o de 7. Hoy en día los terremotos son de 8 o de 9. Tenemos maremotos consecutivos. No sé si hemos visto o recordamos las escenas del maremoto de Japón. Literalmente parecían sacados de una película. Tenemos las lluvias e inundaciones. Las inundaciones de Tailandia de los últimos años, del último año, han sido realmente impresionantes. Las inundaciones que han vivido Estados Unidos, algunas zonas, han sido muy grandes. Y el mismo Perú. Nosotros en el Perú sabemos que llegada la temporada de lluvias, llegado noviembre, diciembre y hasta abril, vamos a estar expuestos a lluvias, inundaciones y nuestros populares y muy conocidos huaicos. Entonces, estos riesgos puros han sido tradicionalmente manejados a través del sector seguros y transferidos ordenadamente a través de las pólizas. Sin embargo, hoy en día ya tenemos que ver más allá. En el cuadrante de la derecha tenemos los riesgos estratégicos. Hoy en día las empresas tienen que garantizar que el planeamiento estratégico que hacen se cumpla. Que todos los enfoques que las empresas ponen en el horizonte del tiempo se logren. Entonces tenemos riesgos como los riesgos de imagen, como los riesgos de posibles fusiones o adquisiciones. La competencia no deja de ser un riesgo que hay que mirar, y finalmente todo lo que son alianzas y joint ventures. Y por la parte de los riesgos internos en el lado estratégico tenemos temas fundamentales y críticos. Investigación y desarrollo, por ejemplo, ¿no? Cómo van nuestros procesos de investigación y desarrollo, cómo los cuidamos, cómo los protegemos. El capital intelectual. Cuánta gente valiosa tenemos en la organización que finalmente puede ser tentada o contratada, o puede ser, se puede enfermar o se puede accidentar. El cumplimiento de toda la normativa vigente. Hoy en día vemos que el día a día salen normas y se presentan como riesgos internos de la organización. Tenemos en el otro cuadrante cruzado los riesgos financieros. Por el lado interno tenemos los temas de liquidez, tenemos los temas de flujo de caja, valorizaciones de activos y en general una serie de riesgos financieros que nos afectan internamente como empresa. Pero también tenemos riesgos financieros externos, de los cuales tenemos que cuidarnos y estar conscientes de que existen y hacer algo al respecto de ellos. Tenemos fluctuaciones de tipo de cambio. Hoy en día el dólar ya pasó la barrera de los 2.80. Hemos estado trabajando y de repente haciendo presupuestos a 2.6. Tenemos riesgos de crédito, tenemos cambios en las legislaciones tributarias. En general hay una serie de factores de riesgos financieros que también afectan nuestro proyecto, nuestra empresa. Y finalmente al lado derecho tenemos los riesgos operacionales. En la parte interna tenemos la famosa protección de la base de datos. ¿Cuántos no nos sentimos inseguros a veces si sabemos que nuestra base de datos está protegida o no? Si nuestra base de datos está expuesta o no está expuesta. Sabemos el costo de nuestra base de datos, sabemos las horas, hombre, y el tiempo que hemos dedicado a construirla. Es por eso que es importante protegerla.
todas las medidas de control interno. Hoy en día hay muchas empresas que están sujetas a controles de Sarbanes-Oxley o controles de solvencia, solvencia 1, solvencia 2, etcétera, y todos estos mecanismos de compliance, de cumplimiento de estas regulaciones, tienen que ser regulados y cuidados y controlados como un riesgo y tratados de esa misma forma. Funcionarios clave. Vuelvo a repetir lo que decía en el otro cuadrante, ¿no? Hoy en día la competencia de talentos es muy grande. Hay una serie de funcionarios importantes, sobre todo los sectores que nos compete en esta exposición, como construcción, minería, que invertimos en ellos, pasamos horas de capacitación, tienen cursos, etcétera, y luego son tentados. Entonces tenemos que estar seguros, como empresa, de que le estamos dando a todos nuestros trabajadores un nivel de beneficios competitivo con el mercado. Y tenemos que para ello estar mirando qué da el mercado y no descuidarnos, en contrario, y exponernos a perder un trabajador importante. Luego pasamos a la etapa de la administración del propio riesgo. Nosotros miramos la administración en dos fases. Primero tenemos que conocerlo y diagnosticarlo. En la fase 1 se tienen que identificar los riesgos. En el riesgo de un proyecto tenemos que conocer el proyecto y pasar al proceso de identificar cada uno de los riesgos a los cuales este proyecto esté expuesto. Tanto en lo que refiere a los bienes patrimoniales, en lo que refiere a las personas y en lo que refiere a la continuidad del proyecto. Muchos proyectos hoy en día pueden verse perjudicados en el proceso de la construcción de la obra y los acuerdos, las fechas de inicio, los compromisos financieros más adelante no se pueden cumplir. Entonces hay que mirar todos los riesgos que están involucrados y tenerlos identificados. Luego de eso, analizarlos, ver el impacto que tengan estos riesgos, tanto en lo económico como en cualquiera de los cuadrantes de la organización, tanto en los riesgos puros, en los riesgos de imagen o estratégicos, en los riesgos operativos. Tenemos que evaluar estos riesgos y comenzar a tomar decisiones. Primero, hay muchos riesgos que se pueden eliminar. Si un riesgo se puede eliminar y no afecta el desarrollo o desenvolvimiento del proyecto, deberíamos hacerlo. Si no es relevante, si es un riesgo que no vale la pena correr, deberíamos de eliminarlo. El resto de riesgos probablemente tenemos que tratarlo. Tenemos mecanismos de tratamiento de riesgos, muchos mecanismos de tratamiento de riesgos. Tenemos sistemas contra incendio, tenemos sprinklers, tenemos sensores, tenemos paredes cortafuego, tenemos cumplimiento con la normativa existente de construcción, tenemos riesgos de control de caja, control de cambios, una serie de riesgos que podemos controlar y con eso, con esas medidas de control, lo estamos reduciendo. Finalmente, lo que ya no se puede ni eliminar ni reducir tendrá que ser transferido en forma ordenada a aquellas empresas aseguradoras del mercado peruano y mercado internacional que son especialistas en tratar riesgos. Entonces, ahí es donde viene la función del seguro. El seguro tiene tres grandes conceptos: el macroeconómico, el microeconómico y el social. En el concepto macro, reduce la incertidumbre económica. Es indudable que mientras más empresas se encuentren aseguradas, mientras más casas en una ciudad importante se encuentren aseguradas, mientras más personas se encuentren aseguradas, habrá menos incertidumbre económica. Aumenta la eficiencia, efectivamente. Las empresas pueden pasar a un proceso rápido de recobrar su estabilidad y continuar con el negocio, ¿no? Tienen recursos suficientes para reponer el patrimonio afectado y continuar con el negocio. Y finalmente, los mecanismos de dispersión. El mecanismo de dispersión de riesgos en el tema del seguro, que se plasma a través del mecanismo del reaseguro, permite cubrir cúmulos expuestos de gran magnitud. ¿Se imaginan ustedes el terremoto de Chile de 8.8 y más de repente como maremoto consecutivo? Hubiera hecho quebrar definitivamente las aseguradoras chilenas. Sin embargo, atrás de cada una de esas aseguradoras chilenas había un programa de reaseguros
que lograba que estos riesgos que eran asumidos en este momento en primera instancia por la aseguradora chilena pasaran a un mercado internacional y se dispersaran, logrando que muchas empresas participaran en este pago. Esto es lo que hace eficiente el mecanismo de dispersión y permite que los seguros se puedan medir a través de la ley de grandes números. En la función microeconómica, el seguro participa en la sociedad como un mecanismo básico de desarrollo para las personas, para las empresas y para los proyectos. Yo siempre he dicho que el seguro es una de las grandes patas de sostén de una sociedad estabilizada. Le da garantía a las personas, protege su vida, protege su salud, protege su domicilio, protege su automóvil, protege sus responsabilidades. A las empresas les garantiza la continuidad del negocio y finalmente a los proyectos permite que estos proyectos se realicen, se terminen y finalmente sean rentables. Y tiene una función social muy importante, sobre todo porque fomenta la previsión, contribuye con la familia, genera tranquilidad y garantiza prosperidad. Nuestra presentación va a ser un poco técnica en lo que viene. Vamos a ver 4 cuadrantes. Vamos a ver cómo se evalúa un proyecto, qué condiciones tenemos que mirar para hacer un proyecto asegurable y convertirlo finalmente en una póliza de seguros en la cual los inversionistas, los bancos, los lenders y todos los involucrados transfirieron este riesgo a una póliza de seguros que te va a garantizar que si ocurre algo te va a pagar. Luego vamos a ver el primer riesgo expuesto, el gran primer riesgo expuesto, que es el riesgo de transporte, que muchas veces la gente ve el seguro de transporte como algo no relevante, pero el seguro de transporte en un proyecto de construcción es fundamental. El seguro de transporte logra que todo lo que nosotros estamos comprando en cualquier lugar del mundo llegue finalmente bien asegurado. Luego vamos a pasar a dar un pequeño repaso de lo que es un seguro de construcción y montaje. Es la combinación de 2 coberturas. La cobertura de construcción, que básicamente está enfocada en lo que es infraestructura, llámense edificios, almacenes, muros, presas, plataformas, etcétera, y el montaje, en la cual combinamos la cobertura con el montaje de los equipos, las principales maquinarias y equipos que están involucrados en nuestro proyecto. Y por último, hacer un pequeño comentario sobre los riesgos en la etapa de operación. Los riesgos en la etapa de operación se dan en el momento que el proyecto es finalmente entregado. Te entrego el proyecto, está concluido, la planta está funcionando, la hidroeléctrica está produciendo, la refinería está trabajando. En ese momento concluye el seguro de transporte de construcción y se inicia la etapa de operación, que se inicia también con un seguro diferente. Entonces comencemos por el tema del proyecto. El proyecto tiene que conocerse. Acá hay una regla fundamental que es información es poder. Si ustedes o un suscriptor, yo he sido suscriptor muchos años, no conoce el riesgo, tiene pocas posibilidades y probabilidades de suscribirlo adecuadamente. Tenemos que conocer en dónde está ubicado el proyecto, a qué riesgos sísmicos está expuesto. En este caso hemos puesto como ejemplo un proyecto en Pasco. Pasco está expuesto a según el mapa sísmico de la Münchener Re, un reasegurador mundial muy grande, está en la zona 3, es decir, que tiene una recurrencia sísmica de 6 en Mercalli modificada de 500 años, y es decir, que sí puede estar expuesto a un sismo. Lluvia e inundación. Pasco y toda nuestra Sierra Central está expuesta en una temporada de lluvia e inundación, es decir, si nuestro proyecto tiene 1 o 2 etapas de lluvia, hay proyectos de 36 meses, hay proyectos de 24 meses, hay proyectos de 12 meses. Generalmente todos los proyectos importantes van a pasar por una temporada de lluvias. Tener todos los cuidados necesarios contra ese riesgo de la naturaleza al cual vamos a estar expuestos. Tenemos en algunos casos, en algunas zonas altoandinas, congelación. Hoy día vemos que tenemos en Puno y en unas zonas altas de Arequipa y Cusco menos 15, menos 18, menos 20 grados. Es un riesgo que mirar. En general tenemos que mirar el riesgo, dónde está ubicado y qué riesgos externos lo están afectando o lo podrían afectar. Tenemos que conocer el contrato de obra. Si un asegurador o un corredor o un evaluador de riesgos no conoce el contrato de obra, no hay forma de conocer cuáles son las responsabilidades que se están asumiendo. Tenemos que tener la memoria descriptiva del proyecto, conocer uno y otro, cada paso de los pasos del proyecto y determinar las etapas en las que se van a dar y conocer quién y cómo se van a hacer.
se tiene que tener un estudio de mecánica de suelos. Es obligatorio hoy en día para una construcción, un seguro, conocer los suelos sobre los cuales se está montando la planta, la fábrica, la refinería, la faja transportadora, el leach pad, el socavón, lo que fuere. Es importantísimo conocer los suelos. Detalle de las obras civiles existentes. Es una ampliación de planta, estamos haciendo un sitio donde no hay nada o tenemos vecinos a los cuales podemos afectar con nuestra obra. Temas arqueológicos, fundamental. Si vamos a ponernos a construir en el medio del Cusco o en una zona de Arequipa, el tema arqueológico es fundamental. Mañana llega el IMC y la obra se para. Llega el IMC y comienza a pedir todos los requisitos y tú estabas trabajando con cargadores frontales, con bobcats, moviendo tierras. Bueno, a partir de que entró el IMC pasas a cucharitas y tenedor. Tienes que comenzar a sacar la tierra en cucharitas, porque no hay otra forma. O sea, el tema arqueológico yo creo que es un tema que se tiene que ver con muchísimo tiempo, con muchísima anticipación y no exponerte a que tu proyecto finalmente pueda ser parado, observado o cancelado porque estás afectando la arqueología del país que todos estamos seguros que tenemos que cuidar. Los planos y cronograma de obra. Sin planos y cronograma de obra un suscriptor no te va a dar ninguna cotización. El cronograma de obra es fundamental para conocer las etapas de la obra y si ustedes imaginan una obra de construcción de 100 millones de dólares, comenzamos con el valor 0 y terminamos con el valor 100. Entonces, a mayor avance de obra, el asegurador, reasegurador está teniendo mayor exposición. Es por eso que se requiere conocer con mucho detalle cuál es el cronograma de obras. Un formulario que llenan todos los asegurados para poder informar las condiciones de su obra o contrato. Los valores declarados, es decir, el monto de obra tiene que ser detallado. No basta decir el proyecto vale 80 millones y punto. El proyecto vale 80 millones y cómo se desglosan esos 80 millones. Cuánto hay en infraestructura, cuánto hay en plataformas, cuánto hay en zapatas, cuánto hay en maquinaria y equipo, cuánto hay en transporte, cuánto hay en costos de montaje, cuánto hay en gastos de personal, en gastos varios, en utilidad, etcétera, etcétera. El slip, al final de todo esto saldrá un slip. Nosotros le llamamos a un slip a la copia de la póliza, es decir, los términos finales en los cuales se ha plasmado toda esta información y se ha convertido en una póliza para que sea planteada a un asegurador y el asegurador pueda cotizar el riesgo y determinar las condiciones. Y finalmente se tiene que hacer una evaluación de los seguros obligatorios. ¿Por qué? Porque hoy en día en el Perú hay una serie de seguros obligatorios que todos tenemos que mirar. Hidrocarburos, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, las regulaciones de minería 050, la 005 en pesquería. Hay una serie de regulaciones que todos tenemos que estar conscientes que generan responsabilidades y generan seguros obligatorios. Los seguros obligatorios, si no se contratan, recaen directamente en el principal. Si un trabajador no tiene su seguro complementario de trabajo de riesgo y fallece, hay pena de cárcel. Hoy en día la ley peruana ha dado un paso, yo diría, de los míos, bien largo. Y ha pasado a otro nivel y hay una exigencia incluso superior de la de países latinoamericanos que han evolucionado muchísimo antes que nosotros en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Luego que pasamos al transporte. Acá ustedes verán en estas láminas que hay pues de todo. En una póliza de un gran proyecto podemos tener todo tipo de transporte, hasta lo más complicados como son las cargas colgantes, hasta lo más complicados como son los transportes fluviales en los casos que corresponda, el marítimo obligatoriamente y en el que todos sabemos que vivimos, el transporte terrestre nacional, el cual que ustedes ven pues que claramente ómnibus con 18 personas es uno a la semana, ¿no? Más o menos, es el radio. Yo veo uno a la semana, que fue un lado, que fue 15, que fueron 40, es el número, pero siempre hay accidentes. Los accidentes de carga no salen en la prensa, porque no les interesa. Pero así como hay accidentes con 18 personas caídas en el río, hay accidentes con carga, con contenedores que se han caído y se han perdido. Tenemos que conocer de dónde viene toda la ruta de nuestro trabajo, de dónde viene la carga de la mercadería. Puede venir de la China, puede venir de Estados Unidos, puede venir de Brasil, puede venir de cualquier sitio, es importante. Internamente tenemos que saber y conocer todas las rutas por donde se mueve nuestra mercadería hasta llegar al lugar del proyecto. Si sabemos que hay sitios donde el camión no va a pasar, tenemos que anchar las vías, tenemos que hacer trabajos de acondicionamiento de las vías para garantizar que esto se dé. Finalmente tenemos que considerar los medios de transportes, los proveedores, las rutas, los destinos finales, los climas, los temas como quién es el asegurado, si es el propietario, el banco, el lender,
y en general todas las formas de comunicación que tenemos. En seguro de transporte, y lo voy a pasar rápido porque creo que tengo tiempo, ¿no? Tenemos dos tipos de seguros, el todo riesgo y el riesgos innumerados. ¿Qué cosa es el todo riesgo? Se cubre todo lo que no está excluido. Entonces acá, en este tipo de seguro, lo único que hay que ver es lo que no está excluido. ¿Y qué no cubre? No cubre el daño atribuible por el propio asegurado, cuando el propio asegurado dañó su propia mercadería, la merma normal de cualquier producto y, importante, súper importante, el embalaje deficiente. Mucho asegurado cree que el embalaje va a ser cubierto por la póliza de seguros y eso no es así. El embalaje deficiente es un tema comercial, es un tema de la relación del comprador con el vendedor. Las compañías de seguros no cubren ni cubrirán los embalajes deficientes. Todo lo que tenga que ver con el retraso, si hay retraso de vapor, muchas veces hay perecibles que se mueven en transportes, lo pongo como ejemplo para que la idea se entienda mejor. Si hay un retraso y este perecible es dañado, no hay cobertura, tienen que haber coberturas especiales para ello. Todo lo que se derive por insolvencia de los armadores o propietarios de las naves. Es importante no contratar naves subestándar. A veces por ahorrarnos unos soles contratamos a un naviero así medio